¿Alguna vez te has preguntado cómo pueden ser uno solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Quizás llevas toda tu vida oyendo hablar de la Trinidad. Tal vez creciste escuchando que Dios es uno en tres personas, pero en el fondo nunca te quedó del todo claro. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿No es una contradicción? ¿No estamos hablando de tres dioses distintos? Y si te dijera que esta verdad aparentemente compleja no solo es bíblica, sino que es la clave para comprender quién es Dios y cómo Él se relaciona contigo hoy, ¿lo creerías? Lo que estás a punto de descubrir puede abrir tus ojos a un nivel más profundo de intimidad con Dios. Porque cuando comprendemos que el Padre nos ama, que el Hijo nos redime y que el Espíritu Santo nos guía, y que los tres son un solo Dios actuando en perfecta unidad, dejamos de ver a Dios como un ser lejano y comenzamos a vivir en comunión con el Creador que habita en nosotros, camina con nosotros y pelea por nosotros. En los próximos minutos vamos a sumergirnos en uno de los misterios más profundos de toda la Escritura. Te llevaré a través de pasajes clave, momentos cruciales de la historia bíblica y revelaciones que te harán ver a Dios como nunca antes. Descubrirás por qué este misterio fue revelado poco a poco a lo largo de los siglos y por qué entender esta unidad divina puede cambiar radicalmente tu vida de fe. Y lo más impactante, entenderás que tú también estás invitado a participar de esa comunión perfecta. Porque la Trinidad no es solo un misterio que se estudia. Es una relación que se vive. Una invitación divina a entrar en el amor eterno del Dios que te creó, te redimió y hoy camina contigo. Desde el principio, Dios ha deseado revelarse a la humanidad de manera progresiva. Al igual que un padre que adapta sus palabras para que su hijo comprenda poco a poco los misterios de la vida, Dios ha ido mostrando su naturaleza a través de las Escrituras, preparando el corazón del hombre para entender algo tan sublime como su unidad trina. Cuando abrimos la Biblia en sus primeras páginas, ya percibimos señales misteriosas que apuntan a una realidad mayor. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué usar el plural? ¿Con quién estaba hablando Dios? El texto no dice que el hombre fue hecho a imagen de los ángeles, sino a imagen de Dios. Esta pluralidad dentro de una sola identidad ya aparece como una huella del misterio que luego sería plenamente revelado. A lo largo del Antiguo Testamento encontramos afirmaciones categóricas del monoteísmo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. Pero lo que muchas veces se pasa por alto es que la palabra usada aquí para uno no indica singularidad absoluta, sino echad, un término hebreo que también puede significar una unidad compuesta. Es la misma palabra usada en Génesis 2:24 cuando se dice que el hombre y la mujer serán una sola carne. Dos personas, una unidad. Podría ser que Dios ya estaba revelando, incluso en el idioma, la naturaleza compleja de su unidad. La revelación de Dios nunca fue abrupta ni confusa. Fue como el amanecer, avanzando gradualmente de la oscuridad hacia la luz plena. Y cada señal dejada en el Antiguo Testamento era una promesa de algo mayor que estaba por venir. Al estudiar con atención, observamos que en momentos clave de la historia de Israel, Dios se manifiesta de formas diversas. A veces como el Altísimo, otras como el ángel del Señor, en otros momentos como una nube que guía o una voz desde lo alto. No son entidades diferentes, sino expresiones de una misma esencia divina que, como un diamante, refleja distintas facetas de su gloria. La unidad divina no es como la unidad humana. Nosotros unimos partes separadas para formar un conjunto. Dios no necesita añadirse nada. Su unidad no es una suma, sino una totalidad perfecta. Él es uno en esencia y a la vez se manifiesta en tres personas distintas que no compiten ni se contradicen, sino que cooperan en perfecta armonía. Esta comprensión no solo enriquece nuestra fe, sino que la protege. En un mundo donde muchas voces cuestionan la verdad de las Escrituras, entender que la Trinidad no es una invención humana sino una revelación divina progresiva nos da firmeza. Porque cuando sabemos quién es Dios, podemos confiar plenamente en su obra en nosotros. Dios es uno desde el principio hasta la eternidad. Pero su unidad es más profunda de lo que nuestros sentidos alcanzan a captar. Y es precisamente en esa profundidad donde encontramos la grandeza de su amor, su plan y su presencia constante en nuestras vidas. Cada vez que el Antiguo Testamento nos muestra a Dios actuando, hablando y guiando, está dejando pistas de una realidad más amplia que solo el Nuevo Testamento revelaría con plenitud. La historia de Israel no fue solo la historia de un pueblo. Fue el escenario donde Dios preparó el corazón de la humanidad para recibir la revelación más grande de todos los tiempos.
A medida que avanzamos en la comprensión del misterio de la Trinidad, llegamos al momento donde la revelación de Dios se hace visible, tangible y cercana. Si en el principio Dios hablaba desde lo alto, ahora decide hablar desde dentro de nuestra historia. No como un mensajero distante, sino como un hombre que caminó entre nosotros. El Evangelio de Juan comienza con una declaración que rompe con toda lógica humana. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1, 1,14. Aquí no se nos presenta a Jesús como un hombre especial, sino como Dios mismo entrando al tiempo y al espacio, tomando forma humana para cumplir un propósito eterno. Jesús no ocultó su identidad. En Juan 10:30 dijo, yo y el Padre uno somos. Y en Juan 14:9 declaró, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Estas afirmaciones provocaron escándalo porque los religiosos comprendían exactamente lo que Jesús estaba diciendo, que él mismo era Dios. Y no solo lo dijo, lo demostró. Multiplicó los panes, caminó sobre el agua, sanó con una palabra, perdonó pecados, resucitó muertos y finalmente venció a la muerte al resucitar al tercer día. Cada uno de estos momentos fue una señal de que no estaban ante un maestro común, sino ante el Hijo de Dios encarnado. El cielo mismo había descendido a caminar sobre la tierra. ¿Por qué Dios se haría hombre? Porque solo Dios podía salvarnos. La humanidad caída en pecado no podía redimirse a sí misma. Ningún sacrificio humano sería suficiente. Entonces el Dios que es amor decidió pagar él mismo el precio. En Jesús, Dios asumió nuestras debilidades, caminó en nuestro dolor y llevó sobre sí el castigo que nos correspondía. No fue un acto simbólico. Fue un acto eterno de amor incondicional. Para quien escucha este mensaje hoy, esta verdad lo cambia todo. Porque si Jesús es Dios, entonces cada palabra que pronunció tiene el peso de la eternidad. Cada promesa que hizo es absolutamente confiable. Cada acto de compasión es la voz misma del Creador hablándote al corazón. Comprender que Jesús no es solo un maestro admirable sino Dios hecho carne transforma la manera en que te relacionas con Él. Ya no es solo alguien a quien sigues. Es alguien a quien adoras. Es el Salvador que conoce tus pensamientos, tus luchas y tus heridas más profundas, y que aún así decidió morir por ti. El Hijo vino a mostrarnos al Padre no con conceptos, sino con su vida. Y al hacerlo, abrió para nosotros el camino hacia la verdadera comunión con Dios. Un camino donde ya no andamos solos, porque Emmanuel, Dios con nosotros, camina a nuestro lado cada día. Su encarnación no fue solo un evento histórico. Fue la demostración más grande del amor de Dios hacia una humanidad perdida que necesitaba ser encontrada. Después de ver cómo el Hijo revela al Padre, surge la pregunta, ¿cómo continúa hoy esa obra divina en la vida del creyente? La respuesta está en la persona gloriosa del Espíritu Santo, quien habita dentro de aquellos que han creído. Él no es un símbolo, no es una energía, no es una emoción pasajera. Es Dios mismo, presente, vivo y activo en cada rincón de la existencia del cristiano. Jesús prometió antes de su ascensión, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 16-17. Y esa promesa se cumplió en Pentecostés. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio y se les aparecieron lenguas como de fuego. Aquellos discípulos temerosos fueron llenos de poder y comenzaron a proclamar con valentía las maravillas de Dios. El Espíritu descendió no como una idea, sino como una presencia que se podía sentir, oír y ver. Fue el nacimiento de la Iglesia, no por estrategia humana, sino por intervención divina. El Espíritu Santo es consolador cuando te sientes solo. Es guía cuando no sabes qué camino tomar. Es santificador cuando luchas contra el pecado. No está limitado por edificios ni distancias. Está contigo en la madrugada cuando lloras en silencio. Está en medio del caos cuando clamas por dirección. Está en el susurro más sincero de tu alma. Hay una gran diferencia entre conocer a Dios intelectualmente y experimentar su presencia viva. Muchos conocen versículos, asisten a reuniones y repiten oraciones, pero no han sentido el fuego del Espíritu ardiendo en su interior. Porque no se trata solo de entender a Dios, sino de dejar que Él habite dentro de ti, que te transforme desde adentro, que hable contigo como un amigo habla con otro. Este es el gran regalo que Jesús dejó. No una religión, sino una relación viva mantenida por el Espíritu Santo.
Es Él quien hace real todo lo que creemos, quien intercede por nosotros cuando ya no tenemos palabras, quien nos da fuerza para seguir cuando todo parece perdido. Si hoy sientes un vacío espiritual, si has estado buscando a Dios fuera de ti, detente. Porque Él ya está dentro, esperando ser escuchado, obedecido y amado. Ahora contemplemos cómo estas tres personas actúan como una unidad. En el bautismo de Jesús, Mateo 3, 16-17, las tres personas de la Trinidad se manifiestan simultáneamente. El Hijo en el agua. El Espíritu descendiendo como paloma. La voz del Padre desde el cielo. Tres personas, una sola esencia, un solo Dios. Este momento no fue una coincidencia. Fue una revelación deliberada de la naturaleza más íntima del Creador. Cada persona cumple una función distinta pero siempre en perfecta unidad. El Padre concibe el plan. El Hijo lo ejecuta en la cruz. El Espíritu lo aplica en nuestros corazones. No compiten, no se contradicen. Operan en perfecta armonía, cada uno glorificando al otro en un flujo eterno de amor y propósito. A lo largo de los siglos han surgido errores que intentan simplificar este misterio con lógica humana. Algunos dicen que Dios cambia de forma como un actor con distintos disfraces. Primero Padre, luego Hijo, después Espíritu. Otros piensan que hay tres dioses separados trabajando juntos. Ambos extremos distorsionan la verdad y rompen la belleza del diseño divino. No debemos tratar de entender la Trinidad como una fórmula matemática, sino como una relación perfecta. Es más parecido a una familia eterna que a un rompecabezas teológico. No se trata de resolver el misterio, sino de rendirse ante su grandeza. El mismo Dios que creó el universo es comunidad en sí mismo. Y esta comunión eterna es la que nos invita a formar parte de su familia. En un mundo quebrado por divisiones y conflictos, la Trinidad nos muestra cómo vivir unidos sin perder identidad, cómo servir sin competir, cómo amar sin exigir. Nosotros como hijos suyos estamos llamados a reflejar esa unidad en nuestras relaciones y decisiones. Porque donde hay verdadera comunión, allí habita Dios. Entender la Trinidad es entrar en una nueva dimensión de relación con Dios. Es pasar de una fe teórica a una vida espiritual rica e íntima. Y esta transformación no ocurre solo en la mente. Ocurre en el alma, en las decisiones, en la manera de mirar a los demás y de enfrentar cada día. Cuando comprendes la Trinidad, tu oración se convierte en una conversación profunda con el Dios completo. Puedes acercarte al Padre sabiendo que eres su Hijo amado. Puedes hablar al Hijo reconociendo que por su sangre tienes acceso libre y sin condenación. Y puedes dejar que el Espíritu guíe tu oración y te dé palabras cuando ya no sabes qué decir. Este entendimiento transforma tu identidad. Fuiste pensado por el Padre antes de la fundación del mundo, redimido por el Hijo en la cruz y sellado por el Espíritu para la eternidad. No estás en una religión. Estás en una relación viva con el Dios que diseñó tu propósito, pagó el precio por ti y ahora vive en ti. El amor del Padre te sostiene cuando te sientes débil. La gracia del Hijo te levanta cada vez que caes. Y el poder del Espíritu te capacita para enfrentar tus luchas y tomar decisiones conforme al corazón de Dios. Hemos contemplado el misterio más glorioso del cristianismo. El Dios único que se revela en tres personas distintas, actuando en perfecta unidad para acercarse a nosotros, redimirnos y transformarnos desde dentro. La Trinidad no es una idea abstracta. Es el Padre que pensó en ti antes de que nacieras. El Hijo que se entregó por ti. Y el Espíritu que hoy habita en ti para guiarte y darte poder. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios se muestra como uno solo, pero nunca solitario. Es comunión perfecta, amor eterno, unidad absoluta. Y ese mismo modelo es el que Él quiere reproducir en nuestra vida. Unidad en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestro interior. Vivir como la Trinidad vive, amar como el Padre ama, perdonar como el Hijo perdonó, actuar con la fuerza con la que el Espíritu actúa. Aunque nuestro entendimiento humano nunca podrá abarcar toda la plenitud de este misterio, sí podemos vivirlo. Porque fue revelado no para ser archivado en libros, sino para ser experimentado en el día a día. Es una invitación divina a vivir dentro del amor eterno de Dios, a ser parte de su familia, a reflejar su gloria en cada rincón de nuestra existencia. Que este mensaje no quede solo como conocimiento, sino como transformación. Que el Dios Trino sea tu refugio, tu guía y tu fuerza.
Y que cada paso que des lo hagas sabiendo que el Padre te mira con amor, el Hijo te acompaña con gracia y el Espíritu Santo te impulsa con poder hacia el destino que Él preparó para ti desde la eternidad.